Buenos días, hermanos. Soy José Luis de nuevo y deseo compartir con vosotros otro salmo del rey David, en concreto el Salmo 22, que lleva por título Un grito de angustia y un canto de alabanza. Este salmo es considerado mesiánico, aunque fuera escrito por el rey David unos 1000 años antes del nacimiento de Jesús, por cuanto en realidad hace referencia a su crucifixión con todo el horror y sufrimiento que conllevaba tal método de ejecución. Pero también nos habla del triunfo que supuso su muerte y resurrección sobre aquel que tenía hasta ese momento el imperio de la muerte, hasta alcanzar la salvación de su pueblo. Ya Jesús en Lucas 24:44, y tras haber resucitado, les dijo a sus discípulos que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por lo tanto, el Salmo 22 dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada de mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza la gran congregación, mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados, alabarán a Jehová los que le buscan, vivirá vuestro corazón para siempre. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún, anunciarán que él hizo esto. Como puede apreciarse,
Este es uno de los salmos mesiánicos más evidentes, ya que se refiere por completo a Cristo. De nuevo vemos al rey David en su labor profética, siendo inspirado por el Espíritu Santo. De hecho, todos recordamos las palabras de Jesús en la cruz en Marcos 15:34 y que coinciden con las que dan comienzo a este salmo. Como expresa el teólogo español José María Martínez, este es el salmo de lamentación por excelencia. En ningún otro se acumulan tantos sufrimientos externos e internos, físicos y morales. El orante ha llegado a lo más hondo de la aflicción y de la perplejidad. Pero también será difícil hallar otro salmo en el que resulte más vivo el contraste entre lo profundo de la turbación y las alturas de certidumbre, gratitud y alabanza que encontramos en la segunda parte de la composición. En efecto, David pasa del mismo infierno a la gloria del paraíso, como Jesús en aquella cruz cuando tras sufrir todo el peso del pecado del mundo, tuvo que sufrir el infierno de la ira de Dios sobre sus hombros en aquellas 3 horas de tinieblas que le hicieron exclamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado?, para finalmente retomar su puesto como Hijo eterno junto al Padre, con aquella gloria que tuvo desde antes de la fundación del mundo. En cuanto a la estructura del Salmo, según comenta Charles Spurgeon, el mismo se divide entre los versículos 1 al 21, que contienen un grito de angustia y lamento pidiendo ayuda, para dar un giro radical en los versículos 22 al 31, presentando el más hermoso anticipo de liberación y gozo. A su vez, la primera sección puede subdividirse en 2 partes, la que forman los versículos 1 al 10, donde se plantea una súplica de apelación basada en la relación del pacto, y la del 11 al 21, donde se hace un grave y emotivo ruego basado en la inminencia del peligro. A su vez, William Gough nos dice que en este salmo pueden verse los 3 oficios de Cristo: el de profeta descrito en los versículos 22 al 24, el de sacerdote en el versículo 25, ya que lo que se predice en él con respecto a sus votos tiene que ver con su función sacerdotal, y el resto del Salmo en los versículos 26 al 31 describe su oficio como rey, anunciando su autoridad sobre todas las naciones. En el versículo 1 vemos la desesperación del salmista por el aparente abandono que le lleva a gritar ¿por qué ha sido desamparado? Pero decimos que es aparente, porque también David sigue aferrado a aquel a quien considera su Dios. Por eso dice Dios mío en los 2 primeros versículos. Jesús en la cruz clamó lo mismo, pero no era un grito de desesperanza, sino todo lo contrario, basado en la esperanza que depositamos ante un Dios que consideramos santo y justo y que por tanto no puede abandonar a los justos. Por ello Jesús siempre confió en el Padre, en que sería glorificado mediante la resurrección al haber cumplido con la ley a la perfección en nuestro lugar. No se trata, por tanto, de una queja o reproche contra el Padre. Esto debe ser ejemplo de fe para todos nosotros, para no dejar de considerar que a pesar de las terribles circunstancias que nos rodeen, no caigamos en la tentación jamás de cuestionar la justicia, fidelidad y amor de Dios por nosotros. Ante una situación terrible podemos preguntar, como hizo Jesús, apelando ante el Padre y poniendo nuestra causa ante Él, porque Jesús lo hizo sin cuestionarle y por tanto no pecó con ello. Pero para poder apelar debemos ser inocentes, no culpables, porque de lo contrario seremos condenados. Esta justicia nos fue imputada a los creyentes en aquella cruz del Calvario, cuando Jesús dijo consumado es, pagando nuestra deuda ante Dios. Solo aceptando este pago podemos apelar con éxito al Padre como hizo Jesús. Además, el abandono que sufrió Jesús fue mucho más que un castigo, porque toda disciplina se soporta sabiendo que se hace por amor y que jamás implica abandono del Padre. Pero Jesús en la cruz sufrió el infierno por todos nosotros, el abandono de los que se pierden por toda la eternidad en virtud de su pecado rechazando a Cristo. Nadie jamás sufrió tanto, porque soportó el pecado de todos quien no tenía pecado, y lo hizo voluntariamente, por amor a nosotros.
Y por eso Jesús clama al Padre, porque desea comprender la sensación de abandono al haber tenido claro desde un principio que el Padre siempre está con él. De igual manera que sabía que sus discípulos le abandonarían, como expresó en Juan 16:32. No olvidemos que Jesús también fue hombre por completo, aunque sin pecado, y su naturaleza humana le podía llevar a tal cuestionamiento ante un sufrimiento que no podemos concebir debido a la separación que padeció del Padre, aunque sin dejar de dudar de su fidelidad, ya que sabemos que la naturaleza divina de Jesús permite afirmar que entre Cristo y el Padre no puede existir forma alguna de separación. Pero ¿cuál fue el motivo de esa separación que provocó la sensación de abandono? La respuesta la tenemos en el versículo 3, ya que tú eres santo. Porque como escribe John Flavel, si nuestro corazón está forjado conforme en la medida del de Cristo Jesús, no cabe duda que incluso en mitad de la más profunda amargura, aun después de haber hecho patentes nuestras quejas y lamentos, aunque nos preguntemos repetidamente por qué Dios no atiende a nuestros ruegos, a pesar de todo ello, reconoceremos que Dios es justo, fiel y bueno en todas las cosas, y exclamaremos: «Pero tú eres santo, oh Señor». Y aunque me siento abandonado por ti, no me siento injuriado, pues sé que en ese mar de aflicciones y tristezas en el que me veo sumido, no hay una sola gota de injusticia. Aunque me has condenado, Señor, sé que lo has hecho obrando en justicia, que tenías tus razones para hacerlo, sé que lo que has hecho justificadamente y por tanto te justificaré. Esto es ser como Cristo. Todo lo anterior nos lleva a una importante reflexión que debiéramos recordar cada día. Jesús sufrió por cada uno de mis pecados cometidos contra Él, aquellos en los que en otro tiempo incluso me deleitaba y no quería dejar de practicarlos. Esos pecados no desaparecieron, sino que fueron cargados en la cuenta que posteriormente tendría que pagar nuestro Señor en aquella cruz. Y debemos recordarlo ahora que ya lo sabemos, para pecar lo menos posible y agradecer su amor con nuestra obediencia, que asimismo demuestre el amor que le profesamos. Todo lo que no sea esto serán meras palabras vacías de contenido, mera liturgia y religión sin sentido para Dios. Por eso, agradezcamos al Padre que nos permita reconocer cada martillazo que dimos sobre esos clavos que atravesaron a su Hijo, porque así silenciamos la soberbia y nos hacemos humildes, reconociendo que ya lo tenemos todo en Cristo sin importar las circunstancias que nos rodean. Pero en todo caso, aunque no sintamos la presencia de Dios, sabemos que jamás nos abandona por completo. Si ni siquiera lo hizo con Jesús al cargar con nuestros pecados en la cruz, mucho menos con nosotros. Ejemplos de esta afirmación son los siguientes. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. Salmo 9:10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo, Jehová me recogerá. Salmo 27:10. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados. Salmo 37:28. Por eso, aunque parezca que nuestras oraciones no son contestadas tal y como refleja el salmista en el versículo 2, no es más que mera apariencia, pues no deja de considerar al Padre como su Dios, lo mismo que hizo Jesús en la cruz. Se trata de fe, que es la que nos une de manera inseparable al Padre. De ahí que el Señor nos enseñara a orar siempre y no desmayar, en Lucas 18:1. Y Pablo nos dice que oremos sin cesar en 1 de Tesalonicenses 5:17. El problema que muchas veces tenemos es que confundimos nuestros tiempos con los de Dios y creemos que si no obtenemos respuesta cuando lo consideramos, entonces Dios no nos oye. Pero olvidamos que el Padre muchas veces difiere su respuesta al tiempo oportuno, ya que éste siempre es perfecto, sea cuando sea. Como escribe Eusebio de Cesarea, en el caso de Jesús ante su clamor en Getsemaní y en la cruz, la respuesta de Dios vino por medio de su resurrección, por lo que hubiera podido hacer referencia al texto de 2 de Corintios 6:2, el cual nos dice que
En tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Por ello, cuando de verdad conocemos a Dios, al final también reconocemos su santidad a pesar de las circunstancias negativas, como refleja el Salmo en el versículo 3. Esta santidad obliga a aceptar su decisión, nos guste o no, la entendamos o no, porque sabemos que todo es para el bien de los que le amamos y conforme a su propósito somos llamados. Romanos 8:28. De lo contrario, acabaremos por cuestionar a Dios sin darnos cuenta de que esa actitud cuestiona la fe que decimos profesar. Si no entendemos lo que significa la santidad de Dios, seguimos en el punto de partida sin haber avanzado un paso en la senda que nos lleva al Padre por medio de su Hijo, porque se trata de una cuestión de fe fundamental relacionada con la fidelidad y misericordia de Dios. Esta fe es la que nos permite esperar en el Señor, es decir, solo los que esperan, confían y claman al Señor son considerados hijos de Dios por el Padre, y de ahí que siempre haya respuesta para ellos. Solo los que confían en el sacrificio de Cristo serán perdonados y no serán avergonzados. Entonces, ¿cómo debe ser esa espera? Parece que el Salmo 123 nos lo explica de esta manera en los versículos 1 y 2. A ti alcé mis ojos, a ti que habitas en los cielos. He aquí, como los ojos de los siervos miran a la mano de sus señores, y como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran a Jehová nuestro Dios, hasta que tenga misericordia de nosotros. En efecto, no debemos apartar nuestra mirada del Señor hasta que decida tener misericordia de nosotros. Por eso en el versículo 4, el salmista alude a los padres de Israel que supieron esperar en Jehová hasta que por él fueron librados. Esta espera es confianza, como lo traduce la Nueva Versión Internacional. Según escribe Charles Spurgeon, en este versículo vemos cómo el Señor plantea la experiencia del pasado como argumento en su petición. Alega la forma en que Dios trató a su pueblo en épocas pasadas a modo de razón evidente de que Él no debería ser abandonado ahora, y con ello nos brinda de nuevo un claro ejemplo de cómo manejar con habilidad el arma de la oración. Esa confianza es la que lleva a la liberación, porque el que clama con fe en base a lo que Dios hizo en el pasado con otras personas, impide que seamos avergonzados, como se nos dice en el versículo 5. La oración de fe puede conseguir lo impensable cuando nada más funciona, ya que sabemos que Dios nunca abandona a sus hijos. La cuestión es aprender a esperar en Él. Y no importa la baja autoestima que en un momento de crisis tenga el creyente, considerándose gusano más que hombre. El desprecio de los demás que siente el salmista en el versículo 6 no es comparable con el que Jesús sufrió en aquella cruz mientras los que pasaban se burlaban y le sometían a escarnio. Ese pueblo que ahora le despreciaba, pocos días antes le aclamaba como Salvador entrando en Jerusalén al grito de Hosana, pero se trata del mismo Dios despojado de su gloria divina para hacerse siervo como hombre. Esta es la máxima expresión de humildad jamás conocida. El rey David también fue humilde, pues a pesar de su realeza, no dudó en autocalificarse como gusano y no hombre. Por muy justo que alguien se considere, jamás debe alardear de ello, solo esperar que sea Dios quien le honre si así lo considera. A continuación, y siguiendo la línea profética de este salmo, vemos a Cristo en los siguientes versículos 7 y 8. Clavado en una cruz por nuestros pecados, todo el que pasaba se burlaba, en el momento más bajo, humillante y sufriente de su existencia humana. En palabras de Charles Spurgeon, ¿cómo después de leer esto podemos nosotros quejarnos jamás de que somos ridiculizados? Y es que no solo se trata de la burla sobre la persona crucificada, sino también de su fe en Dios, como refleja el versículo 8. Lo irónico es que no faltaba razón a los que decían que el Padre se complacía con Jesús en virtud de su obediencia,
aunque no entendieran el por qué consintió en su muerte. Este escarnio que sufrió Jesús lo sufrimos los cristianos actualmente, porque la gente se burla de la fe que profesamos. Pero esto no nos debe desanimar, sino todo lo contrario, porque como está escrito en 1 de Pedro 4:14, aunque se burlen de nosotros por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Sin embargo, hasta en un caso extremo como este, Jesús pudo sentirse seguro en manos del Padre. De igual manera que el rey David afirma en el versículo 9 que Jehová le hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de su madre, confianza que mantiene por encima de todo. Es evidente que la fe se fortalece mediante las muestras que experimentamos del favor divino a lo largo de nuestra vida. Según comenta Charles Spurgeon al respecto, la fe y la piedad practicadas en edad temprana proporcionan un consuelo peculiar y especial años más tarde, cuando nos vemos en la necesidad de soportar pruebas. Porque aquel que nos amó cuando éramos niños es demasiado fiel como para desecharnos en nuestros años maduros. Algunos dan a este texto el sentido de «me diste razón para confiar en ti, guardándome en mi infancia». Y no cabe la menor duda que hubo una mano providente que guardó de manera especial a nuestro Señor en los años de su infancia, protegiéndole de la furia de Herodes, de numerosos peligros en sus viajes, de las enfermedades y de la pobreza. Esa confianza se ve reforzada en el versículo 10, cuando David sabe que Dios le conoce desde antes de su nacimiento. Como escribe el mismo Charles Spurgeon, nuestro nacimiento es el momento más frágil y peligroso de nuestra existencia, y si en este delicado instante estábamos seguros bajo la ternura del Omnipotente, sin duda no tenemos motivo para sospechar que la bondad divina nos va a fallar ahora, en la edad adulta. Así es, ya que Dios nos conoce desde la eternidad y cuando se produce nuestro nuevo nacimiento en Cristo, somos como esos recién nacidos echados sobre los pechos de sus madres, que en este caso es el regazo de nuestro Padre. Por lo tanto, desde ese instante no deja de cuidarnos y amarnos hasta que regresemos a Él en la morada eterna. A su vez, la íntima relación que esto supone es lo que lleva al salmista a pedir en el versículo 11 que Dios no se aleje de él, porque ante tanta angustia, solo la ayuda del Omnipotente sintiendo su presencia puede aliviarle. Así nos ocurre a nosotros cuando sufrimos tanto. Nada ni nadie puede consolarnos, porque no necesitamos palabras sino presencia. Y cuando nos enfrentamos cara a cara con nuestra propia muerte, la única presencia que nos alivia y finalmente salva es la del Señor. Al sentir de cerca la muerte, todos los demás ídolos huirán despavoridos, ya se trata de dinero, poder, trabajo, sexo o culto al cuerpo, porque no son como el buen pastor que da su vida por las ovejas, sino como aquellos asalariados que al ver venir al lobo dejan las ovejas y huyen. Juan 10, versículos 11 y 12. Por ello, aunque podamos consolar simplemente estando junto a la persona que sufre en silencio, lo que sí necesitamos sentir es la presencia divina, saber que no estamos solos. La compañía de otros no suple esta carencia que solo el Padre puede llenar, porque como revela este versículo 11, no hay quien ayude, solo Dios. El versículo 12 nos trae la memoria de nuevo al Señor, abatido en aquella cruz frente a sus enemigos los sacerdotes, escribas, ancianos, fariseos y soldados que le rodean y celebran su martirio. La referencia que se hace de ellos como fuertes toros de Basán indica su brutalidad a la hora de cornearlo hasta la muerte. Tal y como expresa George Orne en su comentario, Basán es un territorio especialmente fértil y el ganado que pace en sus prados es recio y fuerte.
Al igual que ellos, los judíos de aquella tierra se engordaron y tiraron coces, volviéndose orgullosos y rebeldes, abandonando al Dios que lo hizo y menospreciando la roca de su salvación. Deuteronomio 32:15. Y a la brutalidad se une el rugido, producto de la rabia y el odio de esos enemigos de Jesús, que abren sobre él sus bocas para devorarlo como fieras que son, según refleja el versículo 13. Toda esta situación hace que en el versículo 14 el salmista, y en definitiva Cristo, deje de observar a sus enemigos para volver la mirada sobre sí y verse como el despojo de un hombre colgado de un madero cuya vida se va consumiendo poco a poco al ser derramado como aguas, ya que ciertamente morimos y somos como aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. Segunda de Samuel 14:14. Jesús sabía que no había marcha atrás y que se acercaba a su propia muerte. Mientras su corazón se derrite como cera en medio de sus entrañas, Charles Spurgeon hace referencia al comentario de John Hill en este sentido cuando dice que si el corazón de Cristo, el león de la tribu de Judá, se fundía, ¿qué corazón terrenal es capaz de resistir o qué manos humanas son lo bastante fuertes para soportar sobre ellas la ira de Dios cuando decide derramarla? El versículo 15 nos sigue relatando el mayor sufrimiento que nadie soportó como fue el de Cristo en la cruz, más que el del sufrimiento del rey David que el Salmo pareciera mostrarnos. Así es la profecía, tan exacta que no deja de asombrarnos. Este Salmo 22 es totalmente cristológico, mesiánico, es la descripción de la muerte y resurrección de Cristo. Y ahora se nos describe el estado de suprema debilidad del ser humano previo a su muerte. Así debió sentirse Jesús en aquella cruz, deshidratado, sediento, febril, sin fuerzas y arrastrado hacia el sepulcro. Como escribe John Stevenson, la viscosidad de la boca es uno de los síntomas precedentes a la agonía terminal. Por ello exclama: «Mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte». Pero jamás olvidemos que no se trataba de un mero hombre, sino del mismo Dios encarnado, para que valoremos en su justa medida lo que significa la humillación del Hijo de Dios, despojándose de su gloria para asumir, aunque sin pecado, nuestra miserable condición, y todo con el propósito de salvarnos por amor. Pero pese a descender sin pausa hasta la muerte, aún le quedan fuerzas para perseverar en la oración, como vemos en el versículo 16, en contra del pueblo que le rodea como perros, mientras sus manos y sus pies han sido horadados o atravesados por los clavos de la cruz. Esta explícita referencia solo puede ser atribuida a Jesús, no al rey David ni a nadie que se le parezca. Por lo demás, se trata de una cuadrilla de malignos que rodean al Salvador del mundo mientras se desangra, de toros o poderosos mencionados en el versículo 12 y del populacho más débil pero no menos cruel que son estos perros del versículo 16. En el versículo 17 se detalla lo demacrado que llega a estar el cuerpo cuando la distensión de la carne y la piel permiten ver hasta cada uno de los huesos que lo componen, como le ocurría a Jesús en la cruz. Pero esto, en vez de generar compasión, solo alimentaba el regocijo de los corazones que lo observaban endurecidos por el odio, quienes se limitan a contemplar el espectáculo más cruel sin un ápice de misericordia. Por desgracia, la insensibilidad del hombre, que deja ver al semejante para deshumanizarlo, ha sido una constante en la historia, sobre todo cuando ciertos regímenes políticos han alcanzado el poder y han desnudado a sus víctimas antes de someterlas a la agonía previa a su muerte. Pero este semejante era el Hijo de Dios, no lo olvidemos. Como escribe Charles Spurgeon, el primer Adán nos engendró a todos desnudos, y así también el segundo Adán se desnudó para poder vestir de santidad nuestras almas desnudas. Reflejo de la insensibilidad del ser humano ante tan lamentable espectáculo viene expuesto en el versículo 18, cuando el único interés que tienen los que ejecutan
es el conseguir ganancia incluso a costa del ejecutado, repartiendo los vestidos de Jesús y echando suerte sobre su ropa. La codicia tiene infinitas caras, y ante nosotros se nos muestra una de las más patéticas, porque en definitiva refleja la naturaleza del ser humano que no tiene a Dios en su corazón. De nuevo el Salmo resulta profético en todo cuanto aconteció con el Señor en la cruz del Calvario. La desnudez de Jesús forma parte de aquella práctica según la cual los vencedores exhibían a los vencidos sin sus ropas, con la clara intención de acrecentar su humillación. Por causa del pecado, somos también desnudados ante Dios con el mismo propósito. Pero en este caso fue Cristo quien asumió el papel que a nosotros nos correspondía, sufriendo esa humillación en lugar nuestro para evitar la perdición eterna de los redimidos. Él permitió que lo desnudaran para que su ropaje blanco de justicia nos cubriera la desnudez con la que nacemos desde que Adán pecó. Y por eso únicamente ese atuendo es apropiado para poder permanecer celebrando las bodas del Cordero. Aquel que no esté correctamente vestido será echado a las tinieblas de afuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Así lo explicó Jesús en la parábola de la fiesta de bodas del Hijo del Rey, relatada en Mateo 22, versículos 1 al 14. Pero lo que llama la atención es la persistencia del Señor en la oración hasta el último aliento de su vida, como vuelve a reflejar el versículo 19. Cuando se sufre hasta el límite, nunca es tarde para pedir la premura de la intervención divina, porque la fuerza que no tenemos viene de Dios. Como expresa el salmista, siempre Dios es nuestra fortaleza, y cuanto más débiles, más fuertes somos, como reconoció Pablo en 2 Corintios 12:10. Solo así puede uno gozarse en medio de la prueba, por difícil que sea. Saber que toda ayuda aparte de Dios es nuestro consuelo. Por eso lo clama el salmista en los versículos 20 y 21, al sentirse solo el rey David frente a los perros, leones y búfalos que como enemigos le rodeaban, de igual manera que la soledad fue la única compañera de Jesús en aquella cruz. Y si a esta soledad se añaden los tormentos que sufrió igualmente rodeado de una jauría de bestias que le escarnecían, podemos imaginar lo que supuso para Dios permitir que su Hijo pasase por todo aquello para salvarnos de la condenación eterna. Ese león rugiente es Satanás, una fiera que anda alrededor buscando a quien devorar, como se nos dice en 1 de Pedro 5:8. Pero a partir del versículo 22 se produce un giro radical en este salmo, cuando el salmista afirma que «anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré». Es como si tras las tinieblas del Calvario empezara a verse la luz del amanecer glorioso que permite este cántico de acción de gracias y alabanza, que comienza en este versículo y sigue en los siguientes. Cristo contempla a su iglesia fruto del sacrificio realizado y la futura comunión que tendrá con ella, en la que el nombre de Dios será proclamado a través suya, en el nombre de Cristo. De hecho, este versículo fue transcrito en Hebreos 2:12 al explicar el propósito de su sufrimiento, que era el de llevar muchos hijos a la gloria mediante la aflicción del autor de su salvación, para ser uno junto al Padre y al Hijo. De esta manera estos hijos se convierten en hermanos del Señor, según Hebreos 2:11. De hecho, una de las primeras palabras que pronunció Jesús tras resucitar en Juan 20:17 fue «Ve a mis hermanos». Por tal motivo, el Hijo tuvo que encarnarse previamente para participar de la misma carne y sangre que sus hermanos, aunque sin pecado, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre, versículos 14 y 15. Y tras participar él de nuestra carne y sangre, nosotros participamos de su carne y de sus huesos tras el sacrificio vicario, porque ahora somos miembros de su cuerpo, según Efesios 5:30. Esta gloria otorgada por el Padre al Hijo mediante el poder de la resurrección, para que a su vez sea Dios glorificado ganando para sí un pueblo que la comparta, es lo que motiva al Señor a proclamar su nombre ante todos.
Como escribe Charles Spurgeon, de esta resolución de nuestro Señor aprendemos que uno de los mejores métodos de mostrar nuestro agradecimiento por la liberación de la que hemos sido objeto es anunciarla a otros, contar a nuestros hermanos lo que el Señor ha hecho por nosotros. De ahí que la alabanza se lleva a cabo en medio de la congregación de todos los santos, porque como nos explica en su comentario William Gough, para el Hijo de Dios, hacerse hermano de los hijos de los hombres es una gran humillación, y para los hijos de los hombres, ser hechos hermanos del Hijo de Dios es el más alto grado de exaltación a la que pueden aspirar y se les puede conceder. Esta alabanza es hecha desde la máxima reverencia, impregnada del temor de Dios que sus santos le guardan, como explica el versículo 23, al decir que los que teméis a Jehová, alabadle. Esto a su vez constituye el principio de la sabiduría como elemento esencial de la gracia según Proverbios 9:10. Porque sin este temor no puede haber alabanza alguna al Padre, por muy elocuente que suene. El agradecimiento del creyente es parte esencial de toda oración y alabanza, sabiendo que hemos sido liberados de una condenación eterna por puro amor, sin mérito por nuestra parte. De ahí que este versículo mencione por un lado a la descendencia de Jacob para que glorifiquen a Dios, y de otra a la descendencia de Israel. En este sentido, Israel es el nuevo nombre que se le dio a Jacob en Génesis 32:28, después de luchar contra el ángel, cuando el varón le dijo que ya no sería más su nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres, y has vencido. Por lo tanto, Israel significa el que lucha con Dios y vence. Esto guarda relación con lo que Pablo escribió en Romanos 8:37, al decirnos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo tanto, todos los creyentes actualmente somos descendencia de Jacob y de Israel porque somos más que vencedores. Pero esta victoria viene impregnada de amor al ser dada por medio de aquel que nos amó, y tanto que lo hizo, hasta el punto de ofrecer a su propio Hijo para nuestra salvación. Así nos lo revela el versículo 24, entendiendo que el Padre por ese amor escuchó al Hijo a la hora de ser glorificado tras pasar por la cruz permitiendo su sufrimiento, siendo esta la única manera de alcanzar la gloria y la salvación de su pueblo. A pesar de sufrir su ausencia durante horas, el Hijo nunca dudó del amor y atención del Padre ante su clamor, sabiendo que en obediencia le honraba como nadie jamás ha hecho. Dios no nos debe nada, y aún así atendió el clamor mudo de una humanidad que agonizaba por el pecado, aunque no fuera consciente de ello. Por ello Pablo escribió en Romanos 5:8 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Con mayor motivo, por tanto, escuchará el clamor de los justos que ahora somos también sus hijos por la sangre de Cristo, ya que si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Romanos 5:10. Ese clamor que es escuchado por el Padre hace que el Hijo le honre ante la gran congregación, cumpliendo con el mandato para el cual fue encarnado en hombre, según el decreto divino de salvación para su pueblo. Estos son los votos que paga delante de los temerosos de Dios, como se nos dice en el versículo 25, al no perder ninguno de los que el Padre le entregó para su resurrección en el día postrero, haciendo con ellos su voluntad. Juan 6, versículos 38 y 39. Esta fidelidad se nos muestra como ejemplo para todos los hijos de Dios. En el versículo 26 seguimos viendo el gozo que en el sufriente provoca la visión de aquello que acontecerá tras su muerte, en cumplimiento de aquel mandato. Porque aquí se cumple lo que ya profetizó el Señor en el famoso Sermón del Monte, cuando dijo que son bienaventurados los humildes o pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, y también los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Además, son también bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Mateo 5, versículos 3, 6 y 8. Por todo ello, tras el sacrificio de Cristo, comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre, como expresa el versículo 26 de este Salmo 22, ya que yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Juan 6, 51. Así es, porque como nos dice el Señor en Juan 6, 55, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. De este alimento nos saciamos todos por medio de la fe en Cristo, los humildes o pobres de espíritu que buscamos al Señor y lo alabamos en nuestros corazones para vida eterna sellada con el Espíritu. Por eso vivirá nuestro corazón para siempre, es decir, en virtud del nuevo nacimiento espiritual que nos da un corazón nuevo según prometió Jehová a su pueblo por boca del profeta en Ezequiel 36, 26. Esta es la vida eterna que comenzamos a vivir desde ahora, antes de nuestra muerte terrenal. Por tal motivo renacerá desde todos los confines de la tierra el deseo de volverse a Dios y adorarlo, al recordar lo que hizo por sus hijos sacrificando a su unigénito, porque su pueblo estará configurado por creyentes de todas las naciones con este nuevo corazón de carne a los que llegará el Evangelio, como profetiza el versículo 27 de este Salmo. Como señala en su comentario Andrew Fuller, este pasaje es una predicción de la conversión de los gentiles. Y añade lo siguiente: con toda probabilidad, el primer ejercicio espiritual de la mente del que somos conscientes es la reflexión. El estado en que se encuentra el no regenerado es un estado de olvido, una situación en la que Dios es olvidado. Los pecadores han perdido todo sentido de la gloria, autoridad, misericordia y juicio de Dios. Viven como si no hubiera Dios o como si pensaran que no lo hay. Pero cuando experimentamos la verdadera conversión, todas estas cosas se refrescan en nuestra mente, nos acordamos de ellas. Ese cambio, que tiene lugar por acción divina, se describe muy adecuadamente y de manera clara en el caso del hijo pródigo, del cual se dice que volvió en sí, es decir, regresó a su mente original y sana. Pero la verdadera conversión no consiste solo en recordar, sino también y además en volverse al Señor. Además, la verdadera conversión a Cristo siempre va acompañada de adoración a Él. En efecto, se profetiza que los gentiles entraríamos a formar parte del pueblo de Dios para adorarle. Con ello se hizo efectivo el triunfo de Cristo en la cruz sobre sus enemigos y se hizo realidad el versículo 11 de Isaías 53, en el cual el siervo sufriente vería el fruto de la aflicción de su alma para quedar satisfecho. Y al anterior triunfo se une el gozo del Hijo conociendo de qué manera el Padre será glorificado en virtud de su sacrificio en obediencia, como refleja el versículo 28 del Salmo 22, porque de Jehová es el reino y Él regirá las naciones. Se trata de una promesa que se acabará cumpliendo dado el atributo divino de fidelidad que Dios guarda para sí. Todos se postrarán ante Dios, todos los que descienden al polvo, porque todos acabaremos muriendo para resucitar, si bien necesitamos de Cristo para alcanzar la vida eterna junto al Padre y al Hijo. Aun el que no puede conservar la vida a su propia alma, como nos dice el versículo 29. En palabras de John Mayer, el texto original hebreo dice literalmente aquel cuya alma no vive, un hebraísmo que significa aquellos que están en la situación más desesperada, sin esperanza alguna de vida ni de salvación, cuyos pecados son notorios. Pero también la expresión descender al polvo puede hacer referencia al pobre, al menesteroso, al marginado. Incluso como comenta Joseph Carril, la cautividad de los judíos en Babilonia se describe bajo esta misma noción de muerte o de morar en el polvo en Isaías 26, 19, para mostrar que se encontraban en una situación tan desesperada y en un nivel tan bajo que ningún poder, salvo el poder de Dios capaz de levantar a los muertos del polvo de la tierra,
podía obrar su liberación. En cualquier caso, seamos ricos o pobres, desesperados o no, todos necesitamos la salvación en Cristo Jesús, ya que en ningún otro la hay, como se nos revela en Hechos 4:12. Y es Jesús quien a través del Espíritu alimenta el alma diario para que viva, ya que nadie puede conservar la vida a su propia alma, como dice este versículo del Salmo. Si en vez de buscar nuestro propio alimento nos alimentamos sembrando para el Espíritu usando los medios de gracia que Dios nos otorga, del Espíritu segaremos vida eterna, como nos dice Pablo en Gálatas 6:8. Y como escribe Mary Duncan en su comentario, no basta con que un día recibamos la vida espiritual si queremos mantenerla viva debemos alimentarla, guiarla, enseñarla. ¿Acaba el trabajo de una madre con dar a luz con traer un bebé al mundo? No. Lo alimenta con solicitud, lo cuida y protege en todos los sentidos para mantenerlo vivo. Por tal motivo, tendremos la oportunidad de alcanzar un puesto en la mesa en la que se comerá y adorará al Señor en la fiesta de las bodas del Cordero. Pero para ello deberemos observar la etiqueta que Dios requiere y no acudir con nuestra propia vestimenta de mérito o justicia. De lo contrario, seremos inmediatamente expulsados de la celebración. Esa visión gozosa del Hijo a punto de morir se proyecta en el futuro, contemplando cómo la posteridad adorará a Dios mientras el Evangelio se va expandiendo por todo el mundo, como refleja el versículo 30. Cada nueva generación seguirá hablando del Señor y de lo que hizo por nosotros, mientras será alabado en la congregación de los santos y con ello el Padre glorificado. Por eso en el versículo 31 de este salmo se nos dice que su justicia será anunciada a pueblo no nacido aún, y anunciarán que Él hizo esto. El decreto divino de salvación tendrá pleno cumplimiento en ese pueblo que Dios ha escogido para sí, partiendo del consumado es de Jesús en la cruz, hasta alcanzar la gloriosa resurrección de todos sus hijos cuando Cristo regrese. Nada ni nadie puede resistir la voluntad de Dios, que es soberano y ejerce el control absoluto sobre todo lo creado. Pero ese anuncio parte del cumplimiento de la gran comisión que Jesús nos encomendó antes de regresar al Padre. Porque como nos dice Pablo en Romanos 10, versículos 13 y 14, para que sea invocado el nombre del Señor por quienes serán salvos, primero deben creer, y para eso deben oír la palabra en la que será anunciada aquella justicia, pero para escucharla también deberá ser previamente predicada. Por tal motivo, en pleno siglo XXI, el cristianismo requiere cierta dosis de activismo en el buen sentido de la palabra, es decir, una proclamación y difusión del Evangelio usando todos los recursos disponibles para que el mundo sepa que Dios permitió el desamparo de su Hijo a fin de que nosotros nunca sintamos el desamparo del Padre. Pero para ello, el buen pastor tuvo que dar la vida por sus ovejas. Los instrumentos pueden ser variados, desde nuestra propia voz hasta las nuevas tecnologías que nos permitan sembrar allá donde quizá jamás lleguemos físicamente. Pero eso no importa, porque a título personal creo que si Jesús hubiera nacido en esta época, aparte de su voz o del micrófono que la hiciera llegar más allá de su presencia, también habría usado los medios disponibles para predicar e incluso desplazarse de un lugar a otro, ya fuera en coche, tren, autobús o avión, dada su condición humana limitada. La cuestión es no dejar de sembrar, partiendo de nuestros propios hogares, para que los padres enseñen a sus hijos y éstos a los suyos. Que cada uno lo haga como pueda según los dones o talentos recibidos, pero que jamás los entierre. Podemos dar poco o mucho fruto, pero seguro que daremos, y también es seguro que Dios no nos exigirá más de lo que podamos ofrecerle según lo que previamente habremos recibido en esta vida. Pero para dar fruto debemos primero morir. En esto consiste negarse a uno mismo, tomar la cruz y seguir a Cristo, porque si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Juan 12, versículos 24 y 25.
Esta es la justicia que anunciamos, la que nos permitió ser convencidos de nuestros pecados por el Espíritu Santo para transformar nuestra vida mediante el nuevo nacimiento, la única posible para alcanzar el reino de los cielos y la única que nos permite dirigirnos a Dios diciendo: Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6. Porque al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Segunda de Corintios 5:21. Que así sea en el nombre de Jesús, porque Él hizo esto. Amén.